Audiolibro Breve Historia de Cullera por Juan Carreño. Introducción. Cullera se ha convertido en un lugar clave a lo largo de la historia debido a su posición privilegiada con vistas al mar Mediterráneo y a la línea de la costa. La ubicación estratégica de la montaña ha permitido a los habitantes de la zona tener un control sobre el territorio circundante, así como una visión clara de posibles amenazas o invasiones. Además, la desembocadura de un gran río cerca de la montaña ha proporcionado recursos vitales para la supervivencia de la población local, como abundante agua dulce y terrenos fértiles para la agricultura. El río también ha servido como una vía de comunicación importante hacia el interior, facilitando el intercambio de bienes y la conexión con otras poblaciones. La combinación de costas rocosas y arenosas en la zona ha favorecido su uso como puerto natural, lo que ha permitido el comercio marítimo y la comunicación con otras regiones a lo largo de la historia. Esta conectividad ha fomentado la interacción cultural y el intercambio de conocimientos entre diferentes civilizaciones que han habitado la zona. Cullera ha sido un punto estratégico importante a lo largo de la historia debido a su ubicación privilegiada, su acceso a recursos vitales y su papel como puerto natural. Estos factores han contribuido a una presencia humana continua en la zona a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un lugar rico en historia y patrimonio cultural. Prehistoria. Cova de Eleor de Cortés. En el Faro de Cullera, la Cova de Eleor de Cortés, volcán del Faro, se han encontrado yacimientos arqueológicos que han sido amenazados por las obras de construcción de urbanizaciones, lo cual ha alertado al Servicio de Prehistoria de la Diputación de Valencia. En 1968 se llevó a cabo la primera excavación, seguida por una segunda en el verano de 1969. En la primera excavación se descubrieron restos cerámicos y puntas de flecha de la Edad del Bronce, analizando alrededor de 11 metros de profundidad en la cueva. En la segunda excavación, más extensa, que alcanzó los 30 metros de profundidad, se encontraron los restos más significativos del Paleolítico Superior, específicamente del período magdaleniense. Se hallaron buriles, puntas de flecha, punzones, varillas y elementos de piedra trabajados, así como un bastón de mando hecho de hueso. En 2018, se iniciaron nuevos trabajos en el yacimiento con el objetivo de recuperar información de las excavaciones anteriores. Los datos obtenidos en el sector O4 han reavivado la discusión sobre los niveles presolutrenses. Los primeros resultados muestran alternativas sobre la formación y conservación del depósito, proporcionando un punto de partida para comprender mejor este yacimiento complejo. Abric Lambert. El Abric Lambert, situado en la montaña de Cullera, conocida como la Montaña del Oro, forma parte de los relieves más meridionales del sistema ibérico. Fue descubierto en 1995 por excursionistas locales del Centre Cullerenc de Cultura, Josep Martínez y Lambert Olivert. Este abrigo contiene pinturas rupestres del arte esquemático, originario en el Neolítico y desarrollado durante las culturas metalúrgicas hasta la Edad de Hierro. El arte esquemático busca expresar conceptos con pocos elementos, representados en color rojo en motivos de 20 a 30 centímetros. Estas manifestaciones suelen encontrarse en abrigos poco profundos o en rocas al aire libre, lo que dificulta su conservación. En el Abric Lambert, las pinturas se encuentran en el centro del abrigo, representando pectiniformes, cuadrúpedos, cruciformes y figuras humanas. Todos los motivos están pintados en rojo oscuro con líneas gruesas. Culturas prerromanas. Iberos. La época ibérica en el actual territorio de la Comunidad Valenciana se ubica en el periodo aproximado de 5000 a siglo III a.C. durante la prehistoria, cuando los iberos eran el pueblo predominante en las costas de la península ibérica. Los poblados más importantes se encontraban en lugares elevados, bordeando áreas de humedales y adentrándose en terrenos rocosos en tierra firme que permitían una mejor defensa y una construcción más estable lejos de las áreas pantanosas infestadas de mosquitos. La capital ibérica se hallaba ubicada en la actualidad en Giria, capital del campo de Turia, bajo el nombre de Edeta. Todo hace suponer que tuvo un papel relevante en la región central, hasta su destrucción en el año 76 a.C. durante las guerras de Sertorio. Otros poblados ibéricos importantes en la región incluían Arse, Sagunto, Saitabi, Játiva, Turís, Albalat de la Ribera, Cullera, Elche, Mogente, entre otros.
Estas poblaciones formaban una red de ciudades-estado que mantenían estrechas relaciones entre sí. Los primeros pueblos en establecer contacto con los contestanos y edetanos que habitaban la actual comunidad valenciana fueron los fenicios, un pueblo marinero que estableció factorías comerciales en la región, como Erna, guardamar de Segura. Griegos y fenicios en España. Los griegos y los fenicios crearán colonias en toda la región del Mediterráneo con el objetivo de establecer una extensa red de rutas comerciales. Estas colonias permitirán conectar a los pueblos nativos con la civilización del Mediterráneo oriental. Sin embargo, los colonizadores solo fundarán ciudades en la costa, sin aventurarse en el interior. Serán los propios indígenas quienes buscarán estas ciudades para mantener relaciones comerciales. Para facilitar el acceso a las rutas comerciales, las ciudades se creaban en islas cercanas a la costa, como Gadir o Emporio. Se buscaba una defensa fácil, pero también un acceso sencillo. Sin embargo, el número de islas habitables cercanas a las costas es limitado, por lo que se optaba por lugares con playa y río que ofrecieran agua dulce y refugio para las naves, preferiblemente cerca de una colina. Nota del autor: Cullera reunía todas las características. Las colonias eran centros comerciales de gran intensidad, donde los colonizadores buscaban principalmente metales como cobre y estaño, y en menor medida oro y plata. A cambio, intercambiaban tejidos, joyas, adornos, perfumes y cerámica. También se desarrollaron actividades industriales como la salazón y la orfebrería, así como el comercio agrícola para satisfacer las necesidades de alimentación de los colonizadores. Además, los fenicios introdujeron la pesca en las colonias, aprovechando sus conocimientos en la explotación del mar. Fenicios. Las ciudades fenicias, como Sidón y Tiro, experimentaron su época de esplendor durante el declive del poder micénico y la invasión de los pueblos del mar. Cartago, fundada en el 814 a.C., fue su colonia más importante. Los fenicios también establecieron 3 ciudades destacadas en la península ibérica: Gadir, Cádiz, alrededor del año 1100 a.C., Sexi, Almuñécar, y Abdera, Adra, así como muchos otros centros comerciales menores. En las Islas Baleares, los cartagineses fundaron Ebusus, Ibiza, en el 654 a.C. Gadir, junto con Cartago, se destacó como uno de los principales centros comerciales. Las colonias fenicias eran ciudades-estado independientes, gobernadas por una oligarquía mercantil. Las interacciones con los indígenas fueron intensas, lo que resultó en una importante mezcla cultural. En general, no se registraron grandes revueltas ni guerras en estas colonias. Fenicios en la Ribera Baja. Durante el Hierro Antiguo, el paraje del Alteret de la Vintihuitena, en Albalat de la Ribera, parece haber sido un centro importante de recepción y distribución de mercancías, según la abundante presencia de material fenicio encontrado allí, junto con cerámicas del Bronce final. Se cree que desde este lugar se distribuían estos materiales hacia otros centros del interior, donde se han encontrado en menor medida. Además, se han hallado restos de cerámica ibérica con decoración geométrica y floral en superficie en esta zona. ¿Cullera fue la Sicania de los griegos? Los sicanos fueron antiguos pobladores de Sicilia, que se establecieron en la región en algún momento de la Edad del Bronce. Según Tucídides, después de los cíclopes y lestrigones, los sicanos fueron los siguientes en llegar a Sicilia. Procedentes de Iberia, cerca del río Sicano, comenzaron a invadir Sicilia, entonces conocida como Trinacia, aproximadamente 4 o 3 generaciones antes de la guerra de Troya. Se cree que tuvieron conflictos con los ligures antes de establecerse en Trinacria. Tucídides amplía la región de Iberia hasta el este, llegando hasta el río Ródano, lo que sugiere que el Sicano podría haber sido un río en la Galia, como el río Secuana, actualmente conocido como Sena. Hecateo de Mileto mencionaba una ciudad llamada Siquein en España, y Abieno, 437, también menciona una sicana junto al río Sicano, el Júcar, o cerca del cabo Cullera, entre Hemeroscopiondenia y el río Tirio, el Turia. El río Sicano no ha sido identificado con seguridad. Según Abieno, 379, poeta del siglo IV que en su hora marítima conecta con un periplo masaliota del siglo VI a.C.,
Sería el mismo río que los romanos llamaron Sucro, el actual Júcar. Según el gramático Servio, siglos IV AD a Eneida 8-328, se trataría del Sicoris, el actual Segre. Se ha discutido sobre la identidad de los sicanos, y la polémica ya existía entre los historiadores antiguos. Tanto la tesis de que eran autóctonos, rechazada por Tucídides, como la de su origen ibérico fueron objeto de debate, y ambas posturas encontraron defensores en dos escritores siciliotas como Taimeo y Filisto. La autora María Luisa Chofre Navarrete en su tesis, Las ciudades de Sicana y Sucro, concluimos que la antigua ciudad indígena, conocida por los griegos como Sicana y como Sucro Oppidum por los romanos de los siglos 3-2 AC, se hallaba ubicada en lo alto de la montaña de Cullera, el Ealt del Fort, mientras que la Mansio Sucronem, que aparece en la mayoría de los itineraria de época imperial, estuvo situada en el actual Albalat de la Ribera, el Alteret de la Vintuitena, y el Portum. Sucrone de los itineraria más tardíos se corresponden con el Illa dels Pensaments, en el faro de Cullera. Nota del autor, que la sicana griega fuera más tarde el Sucro romano es una conjetura altamente especulativa. Ni siquiera se tiene certeza que los sicanos fueran iberos peninsulares y que Cullera fuera la antigua Sucro. Periodo romano. Vía Augusta. La Vía Augusta, que se extiende por unos 1500 kilómetros desde los Pirineos hasta Cádiz, es la calzada romana más larga de la península ibérica y atraviesa la Comunidad Valenciana en un trayecto de aproximadamente 425 kilómetros. Esta importante vía fue el eje principal de la red viaria en la época romana, y ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la región, vertebrando su territorio a lo largo de los siglos. A lo largo de su existencia, la Vía Augusta ha sido conocida con diferentes denominaciones dependiendo de la época, como Vía Hercúlea, Vía Heraclea, Camino de Aníbal, Vía Exterior, Camino de San Vicente Mártir y Ruta del Esparto, pero es comúnmente identificada por el nombre de Vía Augusta, posiblemente debido a las modificaciones y reparaciones realizadas por el emperador Augusto entre los años 8 y 2 a.C. Sucro, Oppidum. Nota: Oppidum significa literalmente la ciudad. Genéricamente designa un lugar elevado, una colina o meseta, cuyas defensas naturales se han visto reforzadas por la intervención del ser humano. La ciudad romana de Sucro tuvo su origen en el campamento romano establecido por Publio Cornelio Escipión el africano en el año 209 a.C., durante su avance desde Sagunto hasta Cartagena en el marco de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. La importancia estratégica de Sucro radicaba en su ubicación estratégica, en el cruce del río Júcar con la futura Vía Augusta, lo que le permitía controlar el paso entre dos regiones íberas, Edetania al norte y Contestania al sur. El Júcar solo era vadeable en Sucro, lo que lo convertía en un punto estratégico crucial. Desde allí, se podía dividir el dominio romano en la península, interrumpiendo la comunicación terrestre entre el norte más romanizado, Hispania Citerior, luego Tarraconense, y el sur con el valle del Guadalquivir, Hispania Ulterior, luego Cartaginense y Bética. La comarca de la Ribera del Júcar entró en la historia cuando Tito Livio, íntimo amigo del emperador César Augusto, relató cómo a principios de 206 a.C. se produjo la sublevación de Sucro, justo tras la batalla de Ilipa, durante la Segunda Guerra Púnica. Se amotinaron contra Publio Cornelio Escipión los 8000 soldados allí localizados. Segunda Guerra Púnica. Cayo Silio Itálico, poeta español a pesar de su nombre, y cónsul de Roma cuando murió Nerón, 25 a 99 DC, en su poema sobre la Segunda Guerra Púnica, Puniconorum Sigi Italici, menciona a los soldados sucronenses que acompañaron a Aníbal hasta Italia. Tanto los soldados sucronenses como los etabenses, de Játiva, estaban formados por nativos hispanos íberos contestanos, ya que la Contestania abarcaba desde Sucro hasta Ilice, Elche, es decir, desde el río Vinalopó al sur hasta el río Júcar al norte. Esto demuestra que los íberos contestanos de Sucro participaron en la Segunda Guerra Púnica apoyando tanto a los ejércitos romanos, con Escipión, como a los cartagineses, con Aníbal y Asdrúbal. La batalla de Sucro. Durante las guerras sertorianas en el año 75 a.C., la ciudad de Sucro fue totalmente destruida tras la batalla de Sucronem, donde se enfrentaron las tropas senatoriales de Cneo Pompeyo Magno con las del general rebelde Quinto Sertorio.
Las tropas de Quinto Sertorio se encontraban en Sucro, una ubicación estratégica en el vado de la Vía Augusta sobre el río Júcar. Su objetivo era impedir que los dos ejércitos senatoriales se unieran, el del veterano procónsul Quinto Cecilio Metelo Pío, estacionado en la actual Andalucía, y el del joven Pompeyo, establecido en la actual Cataluña después de cruzar los Pirineos. Pompeyo había logrado inclinar a su favor las ciudades y tribus del norte del río Ebro, mientras éstas abandonaban a Sertorio, quien se rebelaba contra el poder establecido. En una maniobra de pinza envolvente sobre Sucro, Pompeyo descendió desde la actual Cataluña hacia Sucro, mientras Metelo avanzaba por el valle del Júcar desde la Bética. Sertorio se encontraba atrincherado en Sucro, esperando la llegada de Metelo. En ese momento, dos generales sertorianos, Perpenna y Herenio, se desplazaron hacia el norte y se enfrentaron a Pompeyo en la batalla del Turia, junto a la ciudad de Valencia. La batalla fue ganada por los pompeyanos, y como resultado Valencia quedó arrasada. El general Herenio falleció, pero el ejército de Perpenna logró replegarse y unirse al de Sertorio en Sucro. Ambos esperaron allí la llegada de Pompeyo desde el norte y de Metelo desde el sur. Pompeyo disponía de alrededor de 20.000 hombres, en su mayoría legionarios itálicos, acompañados por unos 400 jinetes. En cambio, en los ejércitos rebeldes predominaban los nativos íberos. En el segundo día de batalla, llegó a tiempo el ejército de Metelo por el suroeste de la llanura Sucronem procedente de Saetavis. Su unión con las tropas de Pompeyo provocó la retirada de Sertorio hacia Sagunto. La batalla de Sucro había marcado su declive. La matanza mutua fue enorme y el resultado fue dudoso. Sertorio perdió alrededor de 10,000 hombres, cifra similar a la del ejército senatorial. Por lo tanto, hubo un empate. Al parecer, Sertorio se burló de Metelo y Pompeyo al decir, si la vieja no hubiera aparecido, Metelo hubiera corrido al chico, Pompeyo, a latigazos hasta Roma misma. Plutarco, en sus vidas paralelas, proporciona la mayoría de detalles sobre esta batalla, que también fue citada por Apiano, Salustio, Gelio, Flor y hasta por Cicerón. La batalla de Sucro marcó un punto crucial en las guerras civiles de la época, dejando la ciudad completamente devastada. Toda Hispania quedó sometida en la primera parte del año el 71 a.C. Roma imperial. Desaparición de Sucro Oppidum. En la segunda mitad del siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo habla de Sucro como una ciudad que existía antiguamente, Historia Natural 3, 20, por lo que ya en esa época debía de haber desaparecido. Sin embargo, el río y la antigua ciudad mantuvieron su condición limítrofe en la época imperial romana. El Imperio. El Imperio romano fue el periodo posterior a la República romana en el cual se caracterizó por una forma de gobierno autocrática. Durante los 3 siglos anteriores al ascenso de César Augusto, Roma logró unificar la península itálica y expandir su dominio más allá de sus límites. En esta etapa republicana, Roma estableció su dominio sobre el Mediterráneo, tras la conquista de Cartago y Grecia. Los dominios de Roma se expandieron tanto que el Senado perdió autoridad fuera de la capital. El ejército, cada vez más empoderado, demostró la importancia de controlar las tropas para obtener beneficios políticos. Surgieron personajes ambiciosos como Julio César, quien conquistó la Galia y desafió la autoridad senatorial. Tras la muerte de Julio César, las guerras civiles dieron paso al surgimiento del sistema político del imperio. César se proclamó dictador vitalicio y asumió un poder absoluto, lo que llevó a miembros del Senado a conspirar en su asesinato con la intención de restaurar la República. Octavio, sobrino de César, mantuvo todas las formas republicanas de gobierno después de su tío, pero en la práctica gobernó como un autócrata. Fue en el año 27 a.C. cuando el Senado le concedió formalmente el poder supremo, otorgándole el nuevo título de Augusto y convirtiéndolo así en el primer emperador romano. El Imperio romano dejó una profunda huella en el desarrollo de la cultura, la lengua, la arquitectura, la literatura y las leyes en el territorio bajo su dominio. Cullera romana. Una de las ventajas del entorno del Cabo de Cullera y en concreto, la isla de los Pensamientos es su protección para el abrigo de las embarcaciones. Dicha ventaja ya debió de ser explotada por iberos, fenicios y griegos.
La posición de la isla y la bahía resultante permitía la existencia de un puerto natural para las naves. La primera campaña de excavaciones en la Isla de los Pensamientos tuvo lugar en 1955. Durante la excavación en la parte más alta de la isla, se descubrieron los muros de un edificio rectangular. La dirección de la excavación estuvo a cargo de Enrique Pla, en colaboración con Miquel Tarradell. Entre los hallazgos realizados se encontró una pequeña figura de bronce de aproximadamente 65 milímetros, representando a un hombre. Además de esta figura, se descubrieron cruces de bronce, alrededor de 40 monedas y restos cerámicos. La figura de bronce representa a Hércules, desnudo y barbudo, en posición de reposo. Se estima que esta figura data de los siglos I y II DC. Se cree que la presencia de esta figura en un entorno datado en el siglo VI podría deberse a intercambios comerciales o a la existencia de otro yacimiento de época romana en la zona. La figura de Hércules se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Cullera. Ferran Arasa. L. Hércules de la Punta de L. Illa. Culé. Museo de Historia y Arqueología de Cullera. En octubre de 1957 se realizó una segunda excavación y se identificaron 5 nuevos edificios en la parte más occidental de la isla. La tercera y última excavación fue realizada en 1966 cuando el ayuntamiento de Cullera había vendido los terrenos para la construcción de unos bloques de apartamentos. En 1966 una excavación en la Isla de los Pensamientos permitió encontrar restos de vasijas, ánforas, monedas y presencia de edificaciones que atestiguan una huella constante a lo largo del período tardorromano. Uno de los restos más importantes encontrados en el yacimiento se trata de una trulla o cazo de Júpiter. La pieza fue hallada, en una anterior excavación, en 1856 y está formada por una silueta bajo imperial de plata con incrustaciones de oro que se conserva en el Petit Palais de París. Portum-su-Crone. El hallazgo en la bahía de Cullera de la primera ánfora romana entera y el quinto cepo romano que ya tiene en su haber la población refuerzan la teoría de que el mítico Portum-su-Crone, la importante ciudad romana que albergó la comarca, se emplazaba en el territorio que ocupa la actual localidad. Más hallazgos arqueológicos romanos. Cementerio y fábrica de salazones en la calle 25 de Abril. Se descubrió un cementerio en la parte superior de la calle 25 de Abril en Cullera. Este sitio data entre el siglo IV y V a.C. Además, se encontró una fábrica de salazones en la misma área. Las salazones eran alimentos preservados mediante la salazón, y su producción era común en la época romana. Taberna en la calle Agustí Olivert. Otra interesante ubicación es una taberna situada en la calle Agustí Olivert. Las tabernas romanas eran lugares donde la gente se reunía para socializar, comer y beber. Este hallazgo nos proporciona información sobre la vida cotidiana en Cullera durante ese periodo. Torre del segundo albacar del Castillo de Cullera. Bajo la torre del segundo albacar del Castillo de Cullera, se encontraron cerámicas y restos de animales utilizados para consumo doméstico. Aunque aún se requieren estudios más exhaustivos, se estima que estos restos datan entre el siglo I y II a.C. Periodo visigodo. Los bárbaros, visigodos. Las invasiones bárbaras, también conocidas como movimientos de población en la cuenca del mar Mediterráneo entre los siglos III y V después de Cristo, marcaron el fin del Imperio Romano de Occidente y la transición de la Edad Antigua a la Edad Media, conocida como Antigüedad Tardía. Los romanos denominaron bárbaros a estos pueblos ajenos a su civilización. En el año 409, los suevos, vándalos y alanos se establecieron en Hispania. Los suevos ocuparon el norte de la península, los alanos se ubicaron en el centro y los vándalos en el sur. Sin embargo, los vándalos permanecieron poco tiempo en la península, trasladándose en el año 429 al norte de África. La ciudad de Valencia adquirió importancia estratégica con la invasión bizantina del sudoeste de la península. En 554, lo que llevó a la instalación de contingentes militares visigodos en la zona. Sin embargo, los bizantinos fueron finalmente expulsados en el 625. Con las invasiones bárbaras, desapareció cualquier referencia a la ciudad de Sucro, que quedó sepultada por los aluviones del río homónimo, hoy conocido como Júcar.
Estos aluviones ocultaron gradualmente los restos romanos de la ciudad. A mediados del siglo VII, la monarquía visigoda entró en crisis debido a su incapacidad para recaudar tributos y mantener su autoridad. Esto provocó la formación de grupos nobiliarios rivales y disputas por el trono, lo que finalmente desencadenó la caída de la monarquía visigoda y facilitó la invasión musulmana. Cullera visigoda. Los primeros trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento de la punta de Elilla relacionaron los restos con la presencia de una factoría pesquera de época romana tardía. Sin embargo, los estudios realizados por Enrique Llobregat demostraron que se trataba de los restos de un monasterio del siglo VI. El epitafio del obispo de Valencia, Justiniano, indicaba que había fundado un monasterio de monjas en una isla fortificada con una muralla, dedicado al glorioso mártir San Vicente, cuyos restos se encontraron en la zona del Faro de Cullera. En el Museo de Prehistoria de Valencia, en la sala dedicada a la época visigoda, se encuentran algunos de los restos encontrados en el yacimiento. Entre ellos, destacan las cruces de hierro que formaban parte del monasterio ubicado en la Isla de los Pensamientos, dedicado al culto a San Vicente mártir. Este monasterio, junto con otros edificios que servían como almacenes, conformaba un conjunto arquitectónico que daba nombre a la Isla de los Pensamientos. Dentro de la vitrina del Museo de Prehistoria se pueden apreciar los hallazgos del yacimiento de la punta de Elilla, como ánforas del Mediterráneo oriental utilizadas para almacenar aceite y vino, ungüentarios y cruces de bronce. Período islámico. Período islámico, Arqua al-Ándalus. El período islámico de Valencia comenzó con la llegada progresiva de nuevos pobladores de origen árabe, sirio, bereber y egipcio a la ciudad y sus alrededores a principios del siglo VIII. La toma de Toledo por parte del rey Tarik y Muza en el año 711 marcó el inicio de este período islámico. A diferencia de una invasión musulmana de carácter bélico, esta llegada se caracterizó por la aceptación de la sociedad romano-visigoda de las ventajas técnicas e intelectuales que traían consigo los musulmanes, debido a los conflictos sociales, políticos y económicos que venían arrastrando y padeciendo internamente. La expansión del imperio califal fue impulsada por el carácter teocrático de la institución y las prescripciones de la religión musulmana, aprovechando la situación política y social de los imperios vecinos. La conquista y ocupación de la península ibérica fue un proceso fácil, rápido y atractivo, facilitado por las luchas internas de los hispano-visigodos. Simultáneamente, comenzó un proceso de islamización en la región. El área geográfica de Valencia estuvo bajo dominio musulmán desde el año 714 hasta el 1238. Durante este tiempo, generaciones de valenciano-musulmanes vivieron en la región, trabajando en sus campos y contribuyendo al desarrollo de sus ciudades, la ciencia y la cultura. La diversidad social y cultural fueron rasgos característicos de la población de Al-Ándalus y de Valencia bajo dominio musulmán. Con el tiempo, los nuevos invasores se hispanizaron al no poder practicar la endogamia y tener que tomar como esposas o concubinas a mujeres nativas. Así, con el paso del tiempo, los árabes y bereberes de mayor abolengo tenían más sangre hispana en sus venas que de su lugar de origen. La base de la riqueza y crecimiento económico de toda Al-Ándalus fue el desarrollo de la rica agricultura, la producción ganadera, la actividad artesanal industrial y la política monetaria y financiera. En diversas ciudades del Califato de Córdoba, las insurrecciones populares llevaron a la creación y proliferación de reinos de taifas, rompiendo así el poder omnímodo ejercido por los califas y la unidad política. Factores sociales, ansias de independencia y de poder fueron los causantes de la fragmentación del Estado califal, con la aparición de fronteras cambiantes y no siempre bien delimitadas. Así surgieron los primeros reinos de taifas peninsulares en el siglo XI. Durante el período almohade, segunda mitad del siglo XII y primera del XIII, floreció en Arqua al-Ándalus una pléyade de eruditos valenciano-musulmanes que destacaron en el mundo de las ciencias y las letras. Las diversas ciencias cultivadas en el mundo andalusí alcanzaron un alto nivel de desarrollo, recogiendo influencias y adelantos técnicos y científicos del legado de la antigüedad oriental, de la cultura egipcia y del mundo grecorromano. Estos eruditos supieron imprimir su impronta y avanzar en el perfeccionamiento de las teorías científicas y los conocimientos aplicados. Fueron años de apogeo de las materias experimentales, los estudios históricos y filosófico-teológicos,
y de producción literaria. El arte islámico fue condicionado por la religión y la estructura social, dando lugar a construcciones singulares como mezquitas, alcazabas, palacios, fortificaciones, murallas, torres, puertas, baños, canalizaciones, etc. Para contrarrestar la pobreza de los materiales utilizados, se recurrió a una abundante decoración. En las tierras del área de Valencia, se pueden encontrar numerosos castillos, torres de vigilancia, alquerías y recintos amurallados de estilo islámico. Origen del nombre Cullera, topónimo de origen árabe. Entre los topónimos escogidos para esta muestra encontramos algunos, no muchos, que posiblemente son de origen prerromano, Antella y Gabarda. Cabrier y Sucro, Júcar/Súquer, son otros dos topónimos muy significativos, que también presenta un posible origen prerromano. La Ribera del Súquer es una región donde se encuentran muchos municipios cuyos topónimos tienen origen árabe. Esto se debe a que es una zona ubicada en la llanura de inundación del río, con un terreno fértil gracias a los sedimentos de las montañas cercanas. Los musulmanes introdujeron el regadío y nuevos cultivos como hortalizas y arroz, lo que permitió un poblamiento organizado a través de villas y alquerías dispersas, algunas de las cuales se han convertido en municipios en la actualidad. Los municipios sucronenses de origen árabe son Albalat, Alberic, Alcántera, Algemesí, Alcira, Beneixida, Benicul, Benimuslem, Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí y Sueca. En la Comunitat Valenciana, un 35% de los topónimos municipales tienen origen árabe, siendo un 55% de la Ribera del Súquer. Esto indica que esta región fue una de las más arabizadas de Valencia. En las comarcas interiores atravesadas por el Júcar, la Hoya de Buñol, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora/Diagonal Cofrentes, encontramos menos topónimos de origen árabe. Cullera, cuyos pies son bañados por el río Súquer, fue mencionada por los geógrafos árabes al-Udri y al-Idrisi en los siglos XI y XII respectivamente, como Culyaira. Según Sanchis Warner, el nombre deriva del árabe kulla, que significa cima de montaña, con el sufijo airar asterisco de origen mozárabe, Culaira, que según Coromines podría ser un diminutivo o un ponderativo. En todo caso, se trata de un topónimo, ya que Cullera se destaca por ser la única montaña litoral entre la Sierra de Orpesa y el Cabo de San Antoni, Sabia, a lo largo de una franja costera baja y arenosa de 180 kilómetros que forma el Golfo de Valencia en sentido estricto. Esta montaña, un bastión defensivo natural estratégico que alcanza los 233 metros sobre el nivel del mar, no solo controlaba la desembocadura del Súquer, vía natural de comunicación antes de que los azudes impidieran la navegación, sino también gran parte del Golfo de Valencia, conocido por los romanos como Sinus Sucronensis. El Sinus Sucronensis es una expresión en latín que se traduce como Golfo de Sucro. Se refiere al Golfo de Valencia, ubicado en la Comunidad Valenciana, España. Asterisco. Los andalusís valencianos eran propensos a formar diminutivos afectivos. Nota del autor, Cullaira el cola aérea Cullera. En el siglo XIII los cristianos se limitan a adaptar el topónimo cola aérea. En la página 259 de Documentos y Datos, nos dicen, hayamos documentado el topónimo. Desde el último tercio del siglo XII, 1171, diploma de Alfonso de Castro, Chulleria, CFR, el archivo, 1890, 4, 291. El geógrafo musulmán Idrisi escribe Culaira, 9. 1238, Donac. De Jaime y Aceita Buceit, Hereditates de Cullera, Lr. I. p. 78. 1240, acuerdo entre Jaime y la Orden del Hospital, Super Castro de Cayllera, Wici, Docs. Jaime, 2. p. 77, 1249, fijación de los límites del término de Alcira. Wodcastrumet Villa de Cullaria, id. p. 318. 1249, Donac. De Jaime y Aisami, y Yobatas Terre y Neodem término de Culera, Lr. 2, p. 61. 1249, Donac. Del mismo a Marte, y Yobatas Terre y Nolbor, término de Cailera, id. p. 62. 1249, Donac.
Del mismo a Ioanni Targuer y otros. Quinquello batas terre in terminis alcheriarum que dicuntur villele et raal alcorcox, que sunt in termino de cayera. ID 2, p. 63. Las mismas grafías se repiten en otros muchos asientos. 1252, concesión de pastos a los de Cullera, Boalari y intermino de Cullera, Huici. Dox Jaime, 3, p. 70. Origen del nombre, Júcar, sucro. Súquer, sicro siar en árabe. En nuestra opinión, el paralelismo con el segre puede darnos la clave del significado del étimo del súquer. En sícoris es posible reconocer dos raíces hidronímicas. En primer lugar, asterisco sic, del indoeuropeo asterisco seib, fluir, verter gota a gota, secar, según Pocorni, que adscribe a dicha raíz los hidrónimos asterisco sícoris, segre, segura, secuana, sena, sechair, río de Irlanda, etc. De lo que podemos deducir que a partir de la idea de fluir, se desarrollaría una raíz con el sentido de curso de agua. Por otra parte, el segmento asterisco or constituiría un morfema que Galmés considera ibérico y relaciona con el vasco ur, agua, mientras que Villar lo considera indoeuropeo al encontrarlo también fuera de la península ibérica, y le da el sentido de agua, río, corriente. Admitiendo pues que el segmento asterisco suc, 67, de sucro, n, pueda ser una variante geolectal o cronolectal de la misma raíz que en la depresión del Ebro dio lugar al topónimo sícoris, o dicho de otro modo, que asterisco suc y asterisco sic compartan origen y significado, y que la R inmediatamente posterior sea el resultado de la reducción de un antiguo asterisco or, conservado quizá en el étimo que dio origen al árabe suku, a, r, que pudo ser asterisco sucor, tendríamos para el nombre del júcar y el del segre un origen, al menos parcialmente, común en un topónimo prerromano de carácter tautológico, sucor /diagonal sicor, algo así como, el río. También la expresión, frecuente en castellano, el río Guad, y, Guadiana, Guadalquivir, Guadalaviar, significa, el río, y en general los topónimos tautológicos no son en absoluto infrecuentes. A pesar de la aparente contradicción, los dos segmentos que conformarían el topónimo podrían ser de origen indoeuropeo, aunque no se puede descartar que Gur sea ibérico. Se han registrado topónimos tautológicos en una misma lengua, como por ejemplo, el Barranc de Torrent, e incluso entre lenguas estrechamente relacionadas, como Catedral del Aseo. Por otro lado, se sugiere que el proceso de indoeuropeización en la península ibérica fue complejo y gradual, lo que podría explicar que pobladores indoeuropeos se encontraran con topónimos creados por antiguos pobladores indoeuropeos, pero sin relación directa, lo que haría que los nuevos pobladores no entendieran completamente el significado de dichos topónimos. El topónimo Júcar /diagonal súquer es uno de los más antiguos y notable de la región. Como señala Villar, los nombres de ríos, también conocidos como hidrónimos, son los más persistentes en la toponimia, resistiendo más a la renovación que otros tipos de topónimos. Los nuevos habitantes de un lugar tendrán más probabilidades de cambiar el nombre de una ciudad o montaña que el de un río, ya que necesitarán el conocimiento de los nativos para poder identificar correctamente su curso. Aunque no es una regla inmutable, la mayoría de los hidrónimos en la toponimia hispana, como el Ebro /diagonal Ebre, Tajo, Guadiana, Júcar /diagonal Súquer, Segura, Segre, Miño, Jalón, entre otros, tienen un origen lingüístico más antiguo que otros grupos de topónimos. Origen del nombre Albufera. En la formación de Albufera de Valencia, un hidrotopónimo capital relacionado con el río Súquer, tuvieron un papel primordial las aportaciones de sedimentos de este río. La palabra albufera proviene del árabe al-Guaira, diminutivo de bar, mar, lo que significa mar pequeño. Además de Albufera de Valencia, que limita por el sur con la Ribera, Sueca y Sollana, existe una zona llamada Albufera en la parte más baja del término de Gabarda, junto al Súquer. En tiempos de riada, esta área sería susceptible de inundación y se convertiría en un pequeño mar, por lo que recibió este nombre. En Anna, la Canal de Navarrés, en la cuenca del río Sellent, el topónimo deriva de Diana, la divinidad romana del agua, ya que allí se encuentra la albufera de Anna, de la cual brotan grandes huyals, manantiales, que la alimentan continuamente.
Siguiendo con las zonas húmedas, se destaca el topónimo valenciano mareni, que significa marisma, utilizado para designar algunos pueblos asentados sobre la restinga de la Albufera, el Mareni de Barraquetes, el Blau, el de Sant Llorenç, el Mareniet. También se menciona el término brosquil, que es utilizado para designar otro núcleo del cordón litoral y que deriva del catalán brusca, que significa maleza, matorral espeso.